Advertencia. Este vídeo contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este vídeo. Recomendado para mayores de 16 años. Trigésimo noveno capítulo, lo que se agita en las profundidades. Todos los miembros del escuadrón se concentraron intensamente en ese punto. Normalmente, sería algo por lo que regocijarse. Pero no pudieron evitar sentir lo mal que estaba para el seguir vivo en el mundo exterior. Al escuchar su nombre de Letty, Alus preguntó, «¿Duncal es el único de Balmes, no es así?» «Sí. Solo lo he visto unas pocas veces, pero échale un vistazo al pecho». Ante la insistencia de Letty, Alus forzó la vista. Ella estaba señalando el pecho del desgarrado abrigo verde oscuro que llevaba. El abrigo era algo similar al uniforme de Alfa, y en el pecho había 3 medallas sucias. No se ven tan bien ahora, pero esas son las medallas que obtienes en Balmes por tus logros. Son el equivalente a la medalla Wilhelm de Alfa. ¿Y si las lleva puestas? Significa que es bastante hábil. Sí. Y un alarde. Debe haber estado planeando llevar medallas con él para ir a luchar contra Fins, pero con esa respuesta cínica, Alus vislumbró la impresión de Letty sobre Duncal. No se molestó en insistir más en el punto, pero era probable que fuera el propio Duncal. La medalla Wilhelm era el mayor honor de Alfa, otorgado por grandes contribuciones en la protección de la nación, la recuperación de territorios y cosas por el estilo. Por supuesto, tanto Alus como Letty habían recibido la condecoración, un honor para cualquier maestro mágico. Pero cuando se trataba de Balmes, sus medallas no tenían tanto valor como las de otras naciones. Balmes no logró mucho a nivel nacional en la batalla contra Fins, y tenían algo de complejo de inferioridad, queriendo ser vistos como iguales a las otras naciones. Como resultado, debido a que se rumoreaba que sus únicos no estaban a la altura, Balmes tendía a premiarlos con medallas incluso por contribuciones menores. Entonces supongo que tendremos que confirmarlo. Dijo Alus. Si fuera una trampa, la forma más rápida sería lanzar un cebo y sacar a su objetivo. El problema era a quién elegir. No es como si pudiera usar a los miembros del escuadrón de Letty como peones de sacrificio. Rápidamente Alus decidió que sería más fácil para él irse. Primero, usó una pequeña bala mágica para buscar una respuesta. Con un sonido suave, la pequeña bala voló directamente al hombro de Duncal. Pero como era de esperar, no hubo reacción. Frunciendo el ceño, Alus miró a Rain como si preguntara si estaba realmente vivo. Ella sintió en respuesta a él, su expresión no mostraba ninguna duda. Bien. Solo permanezcan en guardia. Les dijo a Letty y Rain, y salió con valentía de los arbustos, dirigiéndose a Duncal. El escuadrón miró con expresiones tensas. Un superviviente normal habría reaccionado de alguna manera al recibir un disparo. Y con Rain diciendo que estaba vivo, era muy probable que esto fuera una trampa como dijo Alus. Algunos de ellos apretaron los puños ante la idea de que el capitán saliera lastimado. Con su mano en el mango de su AR escondida debajo de su capa, Alus se acercó a Duncal. Soy un maestro mágico de Alfa. Te encontré en medio de una misión de exterminio. Eres Duncal, el comandante de la primera fuerza de exterminio, es correcto. Pero tal vez Duncal no lo escuchó, ya que no hubo reacción. Acercándose aún más, hasta el punto en que podría tocarlo si realmente lo alcanzaba, Alus pudo escuchar un sonido extraño. Al principio pensó que era el sonido de una respiración. Si hubiera sido una respiración ronca, podría entenderlo. Duncal reaccionaría a la herida de bala. Pero lo que escuchó fue un sonido muy profundo y bajo. Era difícil imaginar que viniera de un humano debilitado. Al momento siguiente, los agudos sentidos de Alus hicieron sonar una campana de advertencia. En el mismo momento en que mostró su AR, el cuello de Duncal se torció de forma antinatural. Sus ojos vacíos se volvieron hacia Alus. Tisk. Las cuencas de sus ojos hundidos se abrieron. Pero en lugar de globos oculares, había charcos de líquido negro como la boca de un lobo. El mismo líquido fluyó de su boca. El flujo no mostró signos de detenerse, y la boca de Duncal se extendió en una sonrisa en forma de media luna. Al ver eso, Alus se volvió y gritó, como supuse, todos, prepárense. Al mismo tiempo, Rain también se dio cuenta de la anomalía. En el lugar de la batalla donde los miembros del escuadrón vigilaban a Alus y Duncal había un árbol enorme, y aproximadamente a la mitad, a unos 30 metros por encima de ellos, algo se levantó de la superficie del tronco.
Habiendo comenzado rápidamente su búsqueda del origen de esa anormalidad, Raim pudo verla claramente con su ojo mágico. Era algo que había aparecido de la nada, por encima de ellos de todos los lugares. Lo arruiné. Pensar que se disfrazó de árbol. Ese algo, un Fiend, se reveló al mismo tiempo que Alus gritó su advertencia y saltó. Sobre nosotros. Raim gritó y trató de colocar una flecha en su arco, pero antes de que pudiera, alguien le rodeó el abdomen con el brazo. Eso sería estúpido. Primero nos apartaremos del camino. Letty rodeó a Raim con sus delgados brazos y la apartó. Los otros miembros del escuadrón también se alejaron del lugar de aterrizaje del Fiend con experiencia. Por el rabillo del ojo, Alus pudo ver a un Fiend diferente atacándolo. Lo que sea que estaba disfrazado como el cuerpo de Duncal lo atacó por detrás. Parecía que había dos enemigos, pero antes de que Raim pudiera advertirle, Alus se dio la vuelta y cortó la cabeza del Fiend disfrazado de Duncal. Inmediatamente después de eso, un extraño objeto parecido a una tubería se levantó del suelo y comenzó a moverse. El extremo del tubo se unió al brazo de Duncal. Y en un instante, el cuerpo decapitado de Duncal voló en el aire como si algo lo jalara. Para entonces, la ropa y el cuerpo de Duncal se habían vuelto negros. La cabeza de Duncal era solo una parte del Fiend disfrazado, y perderla no significaba mucho daño. La masa negra que una vez fue Duncal voló hacia el brazo derecho de la enorme sombra que había aterrizado junto a Rain y los demás, cambiando de forma mientras lo hacía y convirtiéndose en una mano de 4 dedos. Rain había asumido erróneamente que había dos enemigos, pero el Fiend que había saltado desde arriba era el cuerpo principal, con su mano derecha disfrazada de Duncal. Si no fuera por la situación en la que se encontraban, lo habrían mirado con asombro. No solo venía con la capacidad de disfrazarse, también era lo suficientemente inteligente como para colocar trampas avanzadas. El Fiend cazador observó a sus presas, los humanos, hicieron conjeturas e idearon formas efectivas de cazarlos. El Fiend se había transformado en un mono grande y oscuro, y desató un ataque contra el escuadrón sorprendido. Reuniendo sus enormes brazos, se lanzó hacia ellos como un mazo. Con un rugido, el fuerte golpe impactó el suelo y creó una onda de choque. Tras esquivar el peligro, Letty, Rain y el resto del escuadrón recuperaron sus posturas y observaron bien al Fiend. Tenía una capa exterior oscura y agrietada, y medía unos 5 o 6 metros de altura. Tenía un pecho de aspecto grueso, ya sea por músculos o por algún órgano desconocido, y una ominosa hinchazón en su abdomen. Su espalda estaba anormalmente doblada y sus largos brazos estaban extremadamente bien desarrollados, con 4 dedos con garras afiladas. El Fiend tenía el físico de un hombre mono. Su rostro estaba torcido, con sus ojos almendrados bien abiertos como si no pudiera enfocar nada. Su nariz era un conjunto de 2 simples agujeros. Y dentro de su boca abierta había 2 filas llenas de dientes en forma de cuchilla que estaban teñidos de rojo oscuro. Curiosamente, era un tipo de ogro, justo como Alus y Letty habían hablado. Era un tipo de Fiend que era típicamente de clase A, conocido por su camaradería y su tendencia a formar grupos. También se le conocía como Roscar. Para los maestros mágicos, era un Fiend relativamente familiar. Ali, después de todo, podría ser un ogro. Bueno, hagámoslo como de costumbre. Obstrucción y magia vinculante. Reaccionando a la orden de Letty, el escuadrón entró en acción. El suelo se elevó y las rocas se acercaron al Roscar desde todas las direcciones, ocultándolo de la vista. Estaba sellado herméticamente dentro de una caja de rocas gigante. Además de eso, 10 ramas se extendían desde árboles que aparecieron de la nada y perforaron la caja gigante. Era como el truco de magia clásico con una persona en una caja y espadas que fue popular hace varias generaciones, y, además, una barrera traslúcida fijaba las espadas de madera y la caja de rocas en su lugar. ¿Ves lo hábiles que son? Letty le dijo a Rain, mientras la soltaba y señalaba la caja de rocas. Se escuchó una explosión amortiguada y la caja de rocas comenzó a ponerse roja por el calentamiento. Las paredes pronto fueron destruidas, pero la barrera translúcida contuvo el impacto y el calor y los fragmentos de roca. Esta era la combinación habitual que Letty y su escuadrón usaban para eliminar a los Fiends. Para terminar, Letty lanzó Crimson Ice para quemar al objetivo hasta la nada. Parece que esta vez también obtendremos una bonificación. Dijo, lo que provocó que Rain mirara hacia arriba y detectara a Alus, que había saltado muy alto en el aire. Mientras Alus descendía, creó una enorme espada de hielo con su AR en la mano. Curiosamente, era la especialidad de Tesfia, Icicle Sword. Era un hechizo simple que había inventado después de ver la construcción del hechizo de Tesfia. Aunque era simple, involucraba magia de clase alta, por lo que no era exactamente fácil de usar. Sin embargo, era adecuado para esta situación. El daño se concentraría en un solo lugar, por lo que no dañaría a nadie del escuadrón.
Pero no era un hechizo grabado en la cadena de Alus, por lo que no pudo contener su fuerza, ni pudo hacer ajustes al esculpido. De todos modos, no es que tuviera la intención de hacerlo, no contra un fin. Como resultado, produjo una espada resistente, lejos de la hermosa artesanía que Tesfia podía mostrar, pero fue más que suficiente para Alus, quien puso su enfoque en la practicidad. Con su enorme tamaño, era más que grande y lo suficientemente pesado como para cortar al fin por la mitad, junto con la caja. En poco tiempo, la espada de hielo atravesó fácilmente la barrera envolvente, aplastando la caja de rocas. Mientras los restos de tierra y maná se levantaron en el aire, Alus utilizó el retroceso de la enorme espada que se estrelló contra el suelo para recuperar su postura y aterrizar silenciosamente junto a Leti y Rain. ¿Te diste cuenta? Leti respondió a Alus afirmativamente, con un tono amargo. Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevo siendo una maestra mágica? Parece que no solo es estúpidamente fuerte, sino también inteligente. Sin mencionar que el asqueroso maná que se filtraba de su cuerpo tenía cualidades contrarias. Es como una especie de mosaico. Rain dijo, no, la palabra mosaico no es suficiente para describir el maná que sentí. Ese no es un Roscag normal. Tiene un alto intelecto, puede dividir su cuerpo, controlar las partes individuales y también disfrazarse. Sin mencionar la cantidad de maná que tiene. Su forma básica podría haber sido un ogro, pero esto no es normal, incluso para un variante. Sí, yo también puedo sentirlo. El devorador que buscamos debería ser un variante, pero esto es demasiado antinatural. Dijo Alus. Los Fins podrían adoptar todo tipo de naturalezas dependiendo del maná que absorbieran. Como resultado, a veces nacían variantes, pero si absorbían demasiado maná o si tomaban más información de maná de la que podían procesar, incluso su apariencia se transformaría. Era una forma de evolución que convirtió al cuerpo en un recipiente adecuado para el maná que contenía. Por el contrario, significaba que un Fin no podía evitar transformarse si absorbía más maná del que su cuerpo podía soportar. Sin embargo, el Fin ante ellos mantuvo su forma de Roscag, a pesar de su complejo e inusual maná. Eso les dio a Alus y a los demás una verdadera sensación de incomodidad. Está viniendo. Rain se percató del cambio más rápido y advirtió a los demás. Al mirar más de cerca, vio una grieta a lo largo de la espada de hielo que atravesó la caja de rocas. Esperaba esto. Dijo Alus. No bajen la guardia. Estamos tratando esto como un clase S. El suelo tembló. La punta de la espada de hielo se desintegró, haciendo que la espada se inclinara mientras los remanentes de maná brillante se dispersaban. Este extraño torrente de maná me molesta. Parece que se puede interferir con la resistente construcción de Icicle Sword. El débil maná de cuando Leti lanzó Crimson Eye se podía sentir más claramente ahora. El Fin probablemente había desatado su maná para bloquearlo o había usado algún tipo de hechizo. Al momento siguiente, docenas de brazos delgados atacaron desde el subsuelo. ¡Maldito monstruo! Alus había tenido un mal presentimiento sobre esto desde que había visto el brazo derecho cambiar de forma tan libremente. Era imposible para un Roscag normal. Era como si su cuerpo estuviera hecho de lodo negro, probablemente el Fin se había transformado en algo completamente diferente, incluido su cuerpo. Mientras esquivaba los innumerables brazos, Alus los cortaba con su cuchillo, pero cada vez que lo hacía, la cosa burbujeaba y brotaba otro brazo con 4 dedos. No tenía fin, no importaba cuántos brazos cortara. Alus se dio cuenta de eso mientras despegaba de un árbol, girando su cuerpo para esquivar todos los brazos que se extendían hacia él. Por lo que podía ver, el escuadrón también estaba luchando para lidiar con los innumerables brazos. Leti estaba quemando los brazos, junto con el suelo mismo, pero no se estaban reduciendo en absoluto. Abrumada, incluso ella estaba comenzando a retroceder lentamente. No estaba claro si se trataba de algún tipo de regeneración o división extrema, pero seguramente fue el resultado de una evolución anormal. Era completamente inaudito que un variante normal resultara así. Iraín, quien carecía de experiencia en la lucha contra Fins, probablemente no iba a poder seguir el ritmo. Antes de que alguien muriera, Alus gritó, ¡salten! Agarrando la cadena de su AR, giró con bruma nocturna, cortando todos los brazos negros a su alrededor en un círculo, y luego de inmediato lo detuvo. La espada de bruma nocturna se clavó en el suelo, como si quisiera tirar de Alus detrás de él. Por supuesto, Alus no fue arrastrado hacia adentro. Al mismo tiempo que golpeó el suelo, Alus pisó el mango y lo empujó más adentro. Todos los miembros del escuadrón se dieron cuenta de lo que pretendía hacer, y saltaron alto para evitar tocar el terreno. Nibelheim. Con el AR en su centro, el paisaje se convirtió rápidamente en un mundo de hielo. Solo quedaron estatuas congeladas de los brazos negros, como una especie de escultura de arte de vanguardia.
Alus planeaba usar una de sus combinaciones estándar, aplastar al fin con Raipine, pero no había necesidad de eso. Los miembros del escuadrón que saltaron se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y lanzaron hechizos con toda su fuerza delante de él para aplastar los brazos congelados. Ese es un equipo de élite para ti. Todos eran expertos en magia y ya conocían las propiedades del hechizo de nivel experto Nibelheim. Así es como se apresuraron a darle seguimiento. Este fue un sentimiento refrescante para Alus, quien principalmente luchaba en solitario. De esta forma podría ahorrar su propio maná y evitar todo tipo de trabajo extra. Cambien a la formación Delta. La formación Delta era una de las formaciones básicas de los militares. Por lo general, lo usaba una compañía a escuadrones de más personas, y tomaba la forma de un triángulo. Funcionó bien para las batallas en retirada y para proteger a los VIP. Por ejemplo, si existiera el riesgo de que todo el escuadrón fuera aniquilado, la persona de más alto rango sería puesta en la retaguardia para mantener el daño al mínimo. Y los miembros al final del triángulo servirían como retaguardia, ganando tanto tiempo como fuera posible. Al proteger a alguien, esa persona terminaría en la parte posterior de la manada. En este caso, claramente no se estaban retirando. En otras palabras, debían proteger su carga, y los miembros del escuadrón asintieron en el aire antes de apresurarse a tomar posiciones cuando aterrizaran. Como Alus había querido, formaron una pared con Ain en la parte trasera. Bueno. Sahik, Mujir, están cazando esto conmigo y Leti. Finalmente, ha llegado el momento de mostrar mis cosas. Sahik se arremangó y mostró una sonrisa intrépida. Por lo que parece, era un veterano poderoso, pero para Alus, parecía proyectar más estilo que sustancia. No lo arruines, Sahik. Vamos a apoyarlos para que no se nos escape. Mujir había captado con precisión la intención de Alus y le recordó a Sahik su trabajo. Jamás lo arruinaría. Sahik respondió con entusiasmo, pero Alus no pudo evitar sonreír con ironía, ya que todavía dejaba que su maná fluyera libremente. Los AR de Sahik eran unos guanteletes groseros que usaba sobre sus puños, mientras que los de Mujir eran tonfas plateadas con extremos puntiagudos. Es una variante de Roskark, pero más o menos entiendo su naturaleza. Así que terminemos esto rápido. Leti estaba acariciando su fina pulsera, mientras movía su muñeca para aflojarla. ¿Qué es eso? ¿Tenías una AR como ese? Preguntó Alus, ya que no eran los anillos habituales que usaba. No soy muy buena en las batallas grupales, así que uso algo como esto en su lugar. Ante la risa de Leti, de repente los cuatro se enfocaron en un punto frente a ellos. Al momento siguiente, el suelo helado se levantó, rompiendo la delgada pared de hielo, mientras el Roskark se revelaba. Su cuerpo parecido a un lodo se había estado escondiendo bajo tierra, pero con las numerosas manos que habían brotado de sus dos brazos después de haberse congelado, había salido en un ataque de ira. Ahora no tenía brazos, aparentemente se los había arrancado por estorbar. A pesar de que le cortaron los brazos, no mostró signos de angustia. Pero sin sus brazos, su equilibrio se disparó y se tambaleó mientras se movía, lo que lo convirtió en una vista casi risible. ¿Qué hay con eso? ¿Cree que puede luchar así? Leti contuvo una risita. El área alrededor de los brazos perdidos comenzó a burbujear. Y en el momento siguiente se onduló, mientras el cuerpo fangoso del fin brotó y se regeneraron nuevos brazos. Realmente parece un monstruo cuando lo ves hacer eso, qué repugnante. Dijo Leti, arrugando la nariz. Luego habrá tiempo para hablar y pongámonos a trabajar. Tampoco tenemos mucho tiempo. Alus preparó a bruma nocturna, pero fue detenido por la mano de Leti en su brazo. Iré primero. Sería más rápido ver esto con tus propios ojos. El resto de ustedes también lo entienden. En el brazo de Leti había un brazalete que emitía una tenue luz platino. Parecía estar grabado con una fórmula de maná mínima. Alus no sabía de qué metal estaba hecho. Después de eso, Leti extendió ambas manos, y los anillos en su pulgar y dedo medio comenzaron a brillar intensamente. Las chispas volaron y, al momento siguiente, hubo una gran explosión alrededor del pecho del Roskark. Fue un ataque a quemarropa de Crimson Ice. Incluso si tuviera una cantidad monstruosa de resistencia, no debería poder salir de esto de una sola pieza. Por supuesto, Crimson Ice es un hechizo de ataque de área amplia, la explosión corría el riesgo de dañar a los aliados. A pesar de que la explosión golpeó el pecho del Fiend, la onda de choque y las llamas se acercaban a Alus y los demás, pero nadie que se llamara a sí mismo único dejaría de tener eso en cuenta. Suponiendo que Leti tuviera un plan, Alus simplemente miró. En una fracción de segundo, la explosión detuvo su expansión. Y en cambio, comenzó a retroceder a su punto de origen como si se estuviera invirtiendo en el tiempo. El cuerpo del Fiend en el centro de la explosión se quemó, una parte se carbonizó y un olor desagradable sopló hacia ellos con un viento caliente y abrasador.
La construcción del hechizo está siendo rebobinada, lo que significa un meteorito metálico, Ese es mi Ali para ti. Supongo que no necesito explicarlo. Dijo Letty, exhalando. Sí, hay algunos detalles sobre los que me gustaría preguntar, pero más o menos entiendo después de ver eso. El AR en su brazalete invirtió la fórmula mágica después de que se lanzó un hechizo, en lugar de desmontarlo. Con eso, se podía controlar el alcance del hechizo, lo que evitaba que los aliados quedaran atrapados en el hechizo. Esto solo fue posible porque era un meteorito metálico. Pero parece que no fue suficiente para dañarlo fatalmente. Por lo que Alus podía ver, el Finns estaba herido, pero el daño no fue decisivo. La designación de coordenadas es bastante severa, pero supongo que eso no es una excusa. Letty se rascó la mejilla, pero por lo que Alus pudo decir, esa no era la esencia. Ella podría haber llamado severa la designación, pero no había cometido ningún error. Probablemente la razón radica en las abrumadoras cantidades de maná dentro del Find. Crimson Ice utilizó una fórmula especial para designar las coordenadas dentro del objetivo para explotar. Esas coordenadas se agregaron en una parte separada del proceso de construcción. En otras palabras, era un hechizo que se activaba poniendo la construcción del hechizo en sí junto con la designación de coordenadas. En cierto sentido, era una fusión de dos hechizos. Debido a esa característica, la información de las coordenadas del objetivo era importante para el uso efectivo del hechizo, pero tiene la capacidad de endurecer su cuerpo, y fue aplastado por su abrumador maná. Señaló Alus. En un espacio que estaba lleno con el maná de otra persona, las construcciones eran mucho más rígidas y cuanto más denso era el maná, más interfería con los hechizos de los demás. Cuando Letty había intentado establecer las coordenadas de Crimson Ice dentro del Find, la cantidad anormal de maná dentro de él había desechado la designación de coordenadas. Como resultado, el hechizo de Letty no se había extendido profundamente dentro del Find como se esperaba, sino más bien cerca de su piel, sin causarle ningún daño efectivo. Sin embargo, parecía que el hechizo todavía había explotado un poco dentro del Find, ya que una parte de su pecho se había abierto de par en par. Su postura también estaba ligeramente desequilibrada, lo que detuvo sus movimientos por un momento. Pero a pesar de que el humo negro se elevaba de su herida, ya había comenzado a regenerarse. De repente, Sahik juntó los guanteletes que cubrían sus brazos. Cuando lo hizo, salieron chispas eléctricas, creando un campo, que usó para cubrir sus puños con electricidad. Al mismo tiempo, Mujir preparó sus AR Tonfa y señaló a Sahik con los ojos. Decididos a lanzar un segundo ataque antes de que la herida pudiera curarse por completo, despegaron y en un instante se separaron a la izquierda y a la derecha, acercándose rápidamente. Mientras Sahik avanzaba rápidamente, apareció ante él un enorme globo ocular rojo. Inmediatamente identificando lo que era, cruzó sus guanteletes frente a su rostro para protegerse. Y momentos después, el globo rojo explotó sin previo aviso. Creó llamas rojas y humo negro, cubriendo todo su entorno en un segundo. Al mismo tiempo, la onda de choque envió fácilmente el enorme cuerpo de Sahik a volar. Alus fue el primero en darse cuenta de lo que había sucedido. Era un hechizo que había usado el Find. Pero tampoco era como si Sahik hubiera bajado la guardia. Era simplemente que los Finns casi no mostraban signos cuando usaban magia, porque usaban sus cuerpos para cumplir las mismas funciones que los AR. Podían hacer hechizos sin construir fórmulas mágicas. De hecho, en el sentido de que podían emplear hechizos libremente sin AR, los Finns estaban más cerca de lograr la magia perfeccionada. La razón por la que la humanidad había podido crear hechizos de ataque era porque habían investigado lo que hacían los Finns y lo habían convertido en armas que podían usar. Los demonios fueron los maestros mágicos originales. Sahik había sido enviado a volar, pero gracias a sus rápidos reflejos, se había protegido de lo peor. Alus chasqueó la lengua con frustración. Oye, Letty. Está robando tus movimientos. Parece que se está adaptando a la magia demasiado rápido. Sorprendentemente, el hechizo que había golpeado a Sahik era el mismo Crimson Ice que había usado Letty. Afortunadamente, no había establecido sus coordenadas con tanta precisión como lo había hecho Letty, lo que hizo que su activación fuera incompleta, lo que impidió que el hechizo imitado exhibiera todo su poder. Mientras el humo se elevaba de su boca, los labios del Roscag se distorsionaron en lo que parecía una sonrisa torcida. Si este Find tenía sentimientos, seguramente estaba sonriendo sádicamente al poder dominar su poder sobre los débiles. Incluso mientras lo hacía, sus células estaban volviendo a crecer a un ritmo visible, la carne cubría su pecho herido antes de finalmente endurecerse. La mandíbula del Roscag tembló cuando abrió la boca de par en par, rugió con desprecio a los débiles, jactándose de su cuerpo completamente recuperado.
Con la intención de disfrutar de la caza, el Fin intentó moverse lentamente hacia Alus y los demás, pero no pudo moverse. Restriction Mars. Mugir había lanzado un hechizo. Era un hechizo de tipo limitante que convertía un área en un pantano, lo que era especialmente efectivo contra oponentes grandes. Había echado un vistazo cuando Sahik fue atacado, pero entendió lo que tenía que hacer y cumplió su misión sin dudarlo. Con las piernas atrapadas en el terreno, el cuerpo del Roscar comenzó a inclinarse. Debido a su peso, se hundió lentamente en el suelo. Al ver que el Fin se detuvo en seco, Sahik corrió y saltó sobre el mágico pantano. Aún se elevaba un tenue humo de su cuerpo, pero estaba más o menos bien, como era de esperar de él. Frente al rostro de Roscar, Sahik bajó los puños, que estaban envueltos en rayos. Adiós. Thunderbolt Fist. El rayo dejó escapar un sonido monstruoso, y al mismo tiempo Sahik también gritó. Sus puños tenían el poder de pulverizar rocas, sin embargo, a pesar de golpear el equivalente humano del plexo solar, sus puños rebotaron en el Fin como si hubiera golpeado una roca sólida. Chasqueó la lengua, pateando desde el pecho del Fin y usando el retroceso para alejarse. Es más duro de lo que pensaba. Dijo con irritación, aunque al ver cómo se las había arreglado para romper su capa exterior, Alus murmuró palabras de admiración. La afinidad de Sahik eran los rayos, pero su especialidad era la mejora física. Incluso podía usar force, como había demostrado al saltar, por lo que era bastante diestro a pesar de su apariencia robusta. Mientras tanto, Mugir era un maestro mágico bastante interesante. Alus se había preguntado por qué era parte de este escuadrón de élite cuando vio por primera vez sus detalles, pero lo entendió después de ver sus movimientos hace un momento. Mugir tenía afinidad por el agua y la tierra. Había bastantes maestros mágicos capaces que podían usar dos atributos. Pero el simple hecho de poder usarlos no valía mucho en el combate real. Ser mediocres en el extremo inferior de los rangos más altos en términos de resultados era generalmente lo mejor que consiguieron. Mugir no solo era hábil, sino que también fue bendecido con talento. Podría combinar líquidos para crear ácidos o venenos. Y al combinar los atributos de agua y tierra, podía crear lo que otros no antes que él, pantanos. A los ojos de Alus, la suya era una existencia rara. Había esperado que los hombres de la mano derecha de Letty tuvieran un truco o dos bajo la manga, pero su combinación fue bastante inesperada. Ambos eran de doble dígito, por lo que probablemente estos no eran los únicos trucos que tenían, pero en ese momento todo lo que tenían que hacer era detener al Fin. El Roscar, doblado hacia atrás por los puños de Sahik, se enderezó rápidamente. La furia ardía en sus ojos, su boca abierta de par en par, y se enfrentó a lo primero en entrar en su vista, que era Alus. Para cuando Alus vio luz en lo profundo de su boca, ya estaba volando hacia él a gran velocidad. En un momento, lanzó su mano hacia adelante y levantó 5 capas de barreras antimagia translúcidas a lo largo de la línea de su recorrido. La luz era deslumbrantemente brillante. Lo más probable es que se tratara de un rayo de luz de alta energía. El rayo alcanzó rápidamente las barreras, que lo detuvieron, dispersándolo en partículas. Un ruido ensordecedor tronó cuando el rayo se debilitó y finalmente desapareció. Teniendo en cuenta su posición, si Alus la hubiera esquivado, el rayo podría haber convertido a Arain y a los demás en cenizas. Aunque parecía que 3 de las 5 barreras que levantó Alus habían sido perforadas. Esta era la parte más problemática de luchar contra un Fin peligroso. El rayo de luz no era tanto mágico como maná convertido en calor y expulsado. Así que perder cualquier señal de ataque lo pondría a uno en una grave desventaja. Uno necesitaba estar constantemente al tanto del flujo de maná alrededor de un Fin y lidiar inmediatamente con cualquier cambio. Teniendo en cuenta todos los movimientos y habilidades de los Fins con los que había luchado, Alus murmuró, esto es todo. Rain, detrás de él, asintió y Letty también estuvo de acuerdo. Tiene especificaciones mucho mayores que los variantes normales. Este tiene que ser ese devorador, ¿eh? Sí. Viendo la forma en que su cuerpo ha cambiado, lo rápido que se adapta a la magia y, sobre todo, esta cantidad de maná. Aunque todavía hay algo que me molesta. El cuerpo de un Roscarg era un recipiente demasiado pequeño para la cantidad de maná y la densidad de información que tenía. Para ser honesto, esta era la pregunta más grande en la mente de Alus, pero afortunadamente parecía que el devorador no había absorbido por completo todo el maná que había absorbido. Es ahora o nunca. Nuestra magia puede ser robada, así que tenemos que terminar esto rápido. Lo tengo. La respuesta de Letty se sintió carente de sinceridad, pero el maná que exudaba dejó en claro que estaba en su modo de combate serio. Cuando se trataba de únicos, ellos mismos tenían una cantidad casi monstruosa de maná, independientemente de los hechizos que conocían. Las densas cantidades de maná emitidas tenían un brillo que prácticamente se podía ver a simple vista, y Letty estaba llena de su espíritu de lucha.
El propio maná de Alus no tenía ese brillo, y estaba más cerca de un frío helado. Algunos maestros mágicos incluso tuvieron escalofríos por lo que se sintió como una cantidad infinita de maná brotando de un abismo sin fondo. El maná contenía mucha información. Ya fueran emociones, temperamento o disposición, en cierto sentido era una proyección directa del maestro mágico. Es por eso que el vacío era la única expresión que podía describir el maná que ejercía Alus. Era maná que carecía por completo de todo lo que uno esperaría de un humano. Ustedes son respaldo. Nos encargaremos de esto. Entendido. Entendido. Mujir saludó a Alus por reflejo y Sajik asintió con firmeza. Ambos estaban estallando en un sudor frío por el maná que Letty y Alus estaban vestidos. Y no estaba solo en la superficie, tampoco, un vistazo rápido a ese maná era suficiente para decir que estos dos únicos tenían grandes cantidades de poder. Son gente aterradora. Dijo inconscientemente Mujir, pero no pudo evitarlo. Sajik y él eran dobles, por lo que realmente no debería haber una brecha tan grande entre ellos. Pero al enfrentarse a esta abrumadora diferencia de fuerza, ¿qué podían hacer? Al ver a Mujir ponerse rígido, Sajik lo llamó casualmente, no te distraigas, Mujir. No necesito que me digas eso. Golpearé cualquier abertura perfectamente para no estorbar su camino. En poco tiempo, comenzó el ataque combinado de Alus y Letty. La atmósfera extrema que los rodeaba impidió que los tensos miembros del escuadrón hicieran nada. Ante ellos se estaba llevando a cabo una intensa lucha cuerpo a cuerpo entre los maestros mágicos de dígito único y el Fiend. Dices eso, pero ¿cómo vamos a hacer algo como eso? Preguntó Sajik, admirando a los dos, y Mujir estuvo completamente de acuerdo. Pensé que te especializabas en combate cuerpo a cuerpo. Dijo Mujir. De hecho, eso es lo único que tiene a su favor, así que, ¿por qué no vas a ayudarlos? No seas estúpido. Me quedo atrás cuando coordino con la capitana y no puedo creer que ahora sea ella la que parece que se está quedando atrás. Me interpondría en el camino si entro allí. Replicó Sajik. Dicho esto, era su trabajo apoyar a los únicos si había una apertura. Así que mantuvieron sus ojos fijos en el objetivo y en alerta total, incluso mientras intercambiaban insultos. Habían pasado varios minutos desde que Alus y Letty comenzaron a luchar contra el Roscar. Si tomaban el ataque del Fiend de frente, sería fatal, pero ninguno actuó como si estuviera en peligro. Letty estaba desarmada aparte de sus anillos, pero cada vez que veía una abertura, dañaba el cuerpo y la capa exterior del Fiend a través de golpes y pequeñas explosiones. Mientras tanto, Alus empuñaba bruma nocturna y usaba una hoja de maná encima para extender su alcance y destrozar el caparazón del enemigo. A pesar de eso, la fuerza regenerativa del Fiend era aterradora. El daño que sufrió se curó en un abrir y cerrar de ojos. Un devorador es algo aterrador. No solo su caparazón es estúpidamente duro, sino que, si va a usar magia tan salvaje, incluso esos dos tendrán dificultades para atacarlo. Dijo Mujir. No quiero ni pensar en cuántos maestros mágicos se ha comido esa cosa. Respondió Sajik. Justo cuando Letty estaba a punto de clavar su puño en el Fiend, su caparazón brotó espinas para atacarla. Habría preferido usar una explosión para volarlos, pero sabía que eso solo terminaría en empate en el mejor de los casos. En cambio, los dos dieron un paso más. Antes de que Letty fuera empalada con las espinas, Alus la agarró de la mano y la acercó a él. Cambiando su postura en el aire, Letty usó la fuerza centrífuga para girar alrededor de Alus, y con ese impulso lanzó una poderosa patada en el flanco del Roscar. Usó el retroceso para escapar, y cuando su pie dejó su cuerpo, la ubicación del impacto explotó, empujando el cuerpo del Fiend hacia atrás. Pero incluso ese daño sanó después de un mero momento. Como esperaban, los poderes regenerativos del Fiend eran demasiado fuertes para ataques regulares. Parecía que también ganaba resistencia cada vez que sanaba, ya que las explosiones de Letty se volvían menos efectivas con el tiempo. Esto no tiene fin. Se quejó Letty. Le he cortado los brazos al menos una docena de veces. A este ritmo será una guerra de desgaste. Los dos ni siquiera tuvieron un descanso para hablar, mientras el Fiend rugió enojado y corrió hacia Letty. Las respiraciones bruscas que salían de su nariz no eran un signo de agotamiento, sino una frustración visible. Normalmente, la única forma eficaz de eliminar a un Fiend era destruir su núcleo. Desde que lo encontraron, Rain había estado buscando el núcleo que se suponía que estaba dentro de su cuerpo. Y, sin embargo, incluso con sus habilidades, su ubicación permaneció oculta. Su forma era indeterminada para empezar, y su cuerpo estaba lleno de maná denso, interfiriendo en la detección. Alus y Letty estaban atacando con la intención de destruir ese núcleo, pero con su ubicación oscurecida, se les ocurrió una cierta hipótesis. Podría ser del tipo que puede mover libremente el núcleo alrededor de su cuerpo. Dijo Alus. O podría estar en algún lugar debajo.
De cualquier manera, no hemos hecho ningún daño que sea realmente profundo. Es verdad. Entonces, ¿quién va primero? Al darse cuenta de las intenciones de Alus, Letty sonrió. No me importaría ser quien lo haga. Dijo, con una mirada traviesa fuera de lugar. Al ver eso, Alus suspiró. Realmente le encantaba ser llamativa. En cualquier caso, después de luchar contra él, lo único que llamaría digno de un clase S es su cantidad de maná. Aunque esa regeneración merece una mención especial. Para ser honesto, sintió que esta evaluación era de alguna manera incompleta. Mientras tanto, de repente el Roscar dio un gran paso hacia adelante, golpeando con el pie. Su pie creó espinas afiladas de hielo del tamaño de espadas, que se extendieron a una velocidad aterradora. Alus se fijó en ellos, pero inmediatamente comprendió que no eran tan poderosos. Por lo menos, estaban en una escala mucho menor de lo que había anticipado cuando escuchó por primera vez que se enfrentaría a un devorador. Por el momento, Alus y Letty reaccionaron rápidamente a las espinas de hielo que se acercaban. Letty saltó hacia atrás, dejando atrás a Alus. No mostró ningún signo de esquivar, ya que la cadena de su AR se amontonó en un grupo y flotó frente a él. Raipine. Además de eso, balanceó casualmente su AR. La onda de choque creada por el ondular voló hacia las espinas de hielo. Esto fue más o menos un efecto secundario del hechizo original que estaba destinado a apuntar a un área amplia. Pero gracias al control preciso de Alus, usó solo una parte de su efecto, desatándolo como una ola. A pesar de que estaba conteniendo su fuerza, fácilmente rompió el hielo que se acercaba. Sonó el sonido de cristales rotos. Pronto ya no pudo mantener su forma física y el hielo que cubría el área desapareció. El hechizo que había lanzado el Fiend era otra imitación, una versión inferior de Nibelheim. Se las había arreglado para absorber mucha información de maná, pero no pudo construir correctamente el hechizo. La magia perfecta de un Fiend que intenta replicar la magia imperfecta de un humano resultó en una forma degradada y, por lo tanto, inferior. Los fragmentos de hielo cayeron frente a Alus, convirtiéndose en restos de maná. Balanceando la bruma nocturna, se apresuró a atravesar la luz que caía de los remanentes de maná, y un instante después llegó al Roscar. Su AR, todavía en pleno movimiento, cortó el grueso pecho del Roscar. Un momento después, el Roscar balanceó su enorme brazo en respuesta, pero Alus usó su cadena para envolverlo y contraerlo. Trató de usar su otro brazo para aplastarlo, pero la cadena de Alus rápidamente envolvió ese brazo, fijándolo en su lugar detrás de su espalda. Privado de su libertad, cuanto más luchaba el Fiend por liberarse, más profundamente se hundía la cadena en él. Mientras sacudía violentamente su cuerpo, la inquietante sangre verde se derramó de la herida en su pecho. Con el Roscar atado, Letty puso su mano sobre el hombro de Alus y saltó sobre él. Esto se va a poner un poco caliente. Usando maná enfocado en su dedo, dibujó caracteres en el aire y los desató en el pecho del Roscar. Mientras lo hacía, la marca se quemó en su pecho como una marca. Mientras tanto, habiendo tallado su espada en el Roscar, la sensación de Alus de que algo estaba mal se hizo aún más fuerte. No importa cuánto maná pueda tener un Fiend, lo consumiría cada vez que usara magia. Pero sintió que algo extraño estaba sucediendo en ese proceso. Más específicamente, hubo una fracción de segundo de retraso entre el momento en que se consumió el maná y el momento en que se utilizó la magia. Sin embargo, si se asumiera que había un paso adicional en el proceso de construcción, tendría más sentido. Sin embargo, no sabía por qué sería eso. Las variantes ya estaban casi más allá del entendimiento humano, pero los instintos de Alus le dijeron que había algo aún más inquietante en este enemigo. Era como si no estuviera luchando contra el Roscar frente a él, sino contra algo desconocido más allá. Esa duda solo duró un momento. Sacudiendo los pensamientos, llamó a Letty. ¿Crees que puedes hacerlo? No lo dudes. Al contrario del tono alegre de Letty, su expresión cuando miró por encima del hombro era seria. Al momento siguiente, sus ojos comenzaron a brillar cuando brotó un denso maná. Su trenza bailó en el aire y juntó las manos. ¿Cuántos segundos puedo contenerlo? Al darse cuenta de lo que Letty iba a hacer, Alus desató las cadenas y cambió a la magia de manipulación espacial para contener al Roscar. Cambió su AR a su otra mano y extendió su mano derecha como si estuviera sosteniendo algo. Como si estuviera vinculada a sus acciones, una fuerza invisible apretó los brazos del Roscar contra su cuerpo, como una mano gigante invisible que sujeta al Roscar. El Roscar estaba luchando ferozmente, por lo que Alus puso más fuerza en su mano. Junto a él, Letty construyó su hechizo con voz suave. Su rostro estaba inexpresivo debido al intenso enfoque necesario para armar la clase de hechizo más fuerte que podía usar. Gran espíritu de las llamas azules, a través de las llamas del infierno, devuelve todo lo que se nombra a cenizas. Su voz era clara y poderosa,
Cada palabra reverberaba con fuerza y construía firmemente el hechizo. Finalmente, terminó el hechizo entonando el gatillo. Haz temblar su cuerpo en los fuegos del fin. ¡Oh, mierda! Al escuchar el encantamiento, Sahik se dio cuenta de qué hechizo iba a usar Leti, y una expresión de terror apareció en su rostro. Mujir también se tensó, pero ambos se relajaron cuando Alus puso una barrera frente a ellos. Rain y los otros miembros del escuadrón que la custodiaban pusieron barreras propias, con la barrera de Alus cubriéndolos por completo. En el siguiente instante, 6 llamas azules ardiendo ferozmente aparecieron como fuegos fatos alrededor de Leti. Todos los anillos en los dedos de Leti brillaron, sus palmas se tocaban entre sí, estaban sudorosas y las 6 llamas en un semicírculo a su alrededor se agitaban con el viento. Eran como los espíritus de los muertos que salen del inframundo. Kagatsuchi. El hechizo perdido en el pecho de Roskark se elevó como un objetivo, con chispas esparcidas. 1. Como si respondiera a su voz, uno de los fuegos fatos se encendió y luego desapareció. Al mismo tiempo, una llama azul se elevó del hechizo perdido, cubriendo el enorme cuerpo. 2, 3. La llama azul se encendió aún más, pareciendo que la temperatura estaba aumentando. Pero, curiosamente, el fuego no se extendió a ningún otro lado. Apuntó solo al Roskark, una llama mágica que existía únicamente para reducirlo a cenizas. Después de verlo hasta el final, Alus soltó su mano apretada y quitó las ataduras del Roskark. Su mano estaba sudando por haber puesto tanta fuerza en ella, pero ya no tenía sentido mantenerlo atado. El Roskark, abrazado por las llamas, cerró los ojos y se tapó el rostro dolorosamente con las manos. Se encogió como si intentara escapar del fuego, pero eso era imposible. Finalmente, las llamas azules envolvieron su cuerpo como una serpiente. No sirve de nada. No hay forma de escapar de esa llama. Como dijo Leti, el hechizo perdido grabado era el origen de la llama. Era como si el propio cuerpo del fin fuera la leña que alimentaba el fuego. Y la llama azul no se apagaría hasta que los 6 fuegos fatos hubieran desaparecido. 4, 5. Una columna de fuego se extendió hacia el cielo y la atmósfera caliente se convirtió en una corriente que se mezcló con el aire circundante y pronto se convirtió en una tormenta. El cuerpo del fin comenzó a disolverse y gradualmente se puso rojo. Su brazo ya estaba colgando y carbonizado, y cada vez que las llamas se encendían, más goteaban. Pero no importa cuán carbonizado se haya vuelto, nunca llegó al suelo. Se convirtió en polvo y desapareció. Pronto, las llamas azules incluso se elevaron de los ojos sin vida del fin. Con una respiración profunda, Leti soltó sus manos entrelazadas, extendiendo una mano hacia adelante. Y, 6. Llamas azules brotaron del interior del Roskark y cayó de rodillas como una muñeca de trapo. Ambos brazos ya se habían reducido a cenizas. El impacto de derrumbarse hasta sus rodillas golpeó los extremos extraños de su cuerpo ennegrecido. Apenas mantuvo su forma original, probablemente debido a su capa exterior de clase S. Eso habrá servido. Una gota de sudor corrió por la barbilla de Leti, y por supuesto que lo haría. Kagatsuchi tenía que cumplir severas condiciones antes de poder usarlo, pero tenía un poder excepcional entre los hechizos de nivel experto. Y para compensar eso, costaba lo mismo en maná. Su poder solo rivalizaba incluso con la magia de vértice. Después de todo, para activar un hechizo, necesitaba entrar en contacto con el cuerpo del objetivo y grabar una fórmula mágica compleja. Debido a eso, no podía permitirse el lujo de desperdiciar maná y se quedó prácticamente indefensa al usarlo. No estoy tan seguro, deberías retroceder un poco. Esos 2 pueden terminar por ti. Dijo Alus. Lo siento por eso. Pero no puedo imaginar que eso no lo mataría. Eso sería bueno, pero teniendo en cuenta a lo que nos enfrentamos, es difícil de decir. Buen trabajo, capitán. Dijo Mujir. Déjenos la limpieza a nosotros. Sin esperar a que Alus terminara, Sahik y Mujir se acercaron, Mujir con sus tonfas listas y Sahik entrechocando sus guanteletes. Pero si van a hacer algo así, la próxima vez podrían darnos una advertencia. Sahik se quejó. Sabían que no saldrían lastimados, ¿verdad? Leti preguntó. Por supuesto. Pero incluso si las llamas no nos tocan, el calor es suficiente para quemarnos. A diferencia de ti, Sir Alus, no podemos usar el control de maná solo para protegernos del calor. Le dijo Mujir. Llamarlos inexpertos sería cruel. Era común que el control de maná ocupara un lugar bajo en la lista de prioridades de la mayoría de los maestros mágicos, por lo que, a menos que fueran únicos, sus habilidades serían inferiores. Bueno, ha pasado un tiempo desde la última vez que lo usé, así que lo olvidé un poco, ja, ja, ja. Sahik y Mujir la miraron con cierto resentimiento, pero pronto se encogieron de hombros con resignación. Afortunadamente, nadie está herido, así que apúrate y descansa un poco.
dijo Sahik, señalando hacia atrás con el pulgar. Justo después de que Leti se alejara y comenzara a secarse el sudor con la manga. Sir Alus. Aún no ha terminado. La voz asustada de Rain inmediatamente congeló la atmósfera relajada. Con expresiones tensas, todos miraron el cuerpo quemado de Roskarg. Incluso Leti se puso rígida mientras miraba con incredulidad. No había forma de que aún pudiera moverse después de eso. Su cuerpo se había convertido en cenizas. E incluso si fuera un Fiend, su cuerpo ya no era capaz de ser un recipiente para maná. No debería ser otra cosa que lo que una vez fue un Fiend. Sin embargo, todos podían ver el inexplicable misterio que se desarrollaba ante ellos. Rechazaron lo que estaba sucediendo frente a ellos, sus cuerpos congelados en su lugar. El cuerpo de Roskarg, que ni siquiera debería haber podido ponerse de pie, había hecho su movimiento, le crecieron 4 brazos de hielo desde el borde de su cuerpo. Sin darle tiempo al grupo para reaccionar, cabezas de dragón brotaron de los extremos de los brazos y atacaron a Alus y los demás con gran fuerza. Ali. Ese es el Mizuchi de Gileada. Leti lloró. Tisk. Alus, siendo el más cercano, hizo que 2 de las cabezas lo atacaran, mientras que las cabezas restantes lo rodearon para ir tras Sahik y Mujir. Incluso mientras se acercaban, las cabezas de dragón se hicieron cada vez más grandes, y ahora ya eran lo suficientemente grandes como para tragarse a una persona entera. Con un crujido de hielo, las cabezas mordieron a Alus desde arriba en un instante. La suciedad se levantó cuando chocaron entre sí y arrancaron el suelo. Los cuellos deben haber estado exudando un frío intenso cuando la nube de tierra se congeló y se convirtió en cristales de hielo. Alus saltó hacia atrás, pero los salvajes dragones de hielo congelaron todo a su paso mientras lo perseguían. Mientras esquivaba hacia atrás, tiró de la cadena de su AR. Al encontrar el anillo que buscaba, inmediatamente vertió maná en él. Mientras cazaban a Alus con la boca bien abierta, los dragones de hielo chocaban y se enredaban entre sí mientras seguían creciendo. Al momento siguiente, varias paredes de roca se levantaron del suelo, colocándose entre Alus y los dragones de hielo. Sin embargo, como esperaba, Mizuchi era un hechizo de nivel mucho más alto y las paredes ni siquiera servían para frenarlos. Las rocas se congelaron en un instante y los dragones de hielo las atravesaron. Como era de esperar de la especialidad de Gileada, era un hechizo de nivel experto y su poder era abrumador. No solo el Roskarg no había sido asesinado, incluso podría usar hechizos en este nivel. A diferencia de las copias inferiores de Crimson Ice y Nibelheim, esta era casi una réplica perfecta. Además de eso, estaba usando 4 hechizos de esta escala al mismo tiempo. Solo los Fiends pueden lanzar magia perfeccionada como esta, no somos rival en lo que respecta a la fuerza de la construcción. A pesar de la situación, Alus no entró en pánico en lo más mínimo. De hecho, lucía una sonrisa compuesta. Acercándose a él había hechizos más allá de la capacidad de los humanos en su verdadera forma perfeccionada. Por eso no pudo evitar encontrarlos hermosos. Alus estaba eufórico. Tiró de la cadena con todas sus fuerzas y balanceó bruma nocturna a toda velocidad. Estirándose no era la espada de maná habitual, sino una onda vibrante e invisible. La mayoría de los que presenciaron la vista habrían dudado de sus ojos, ya que los dragones de hielo hechos con magia de nivel experto se rompieron como papel. El corte en sí también fue anormal. Después de todo, el espacio mismo se había cortado y cambiado. Sin embargo, los feroces cuerpos de Mizuchi se habían hecho añicos fácilmente como prueba de que no era una ilusión o alucinación. Cuando se convirtieron en remanentes brillantes de maná, solo Alus permaneció de pie. Pero por ahora, su atención se había desplazado a otra parte. ¿Están bien?, llamó a Sahik y Mujir, volviéndose hacia ellos. Alus solo había cortado a 2 de los Mizuchi. Y había visto a las otras 2 cabezas ir tras Sahik y Mujir por el rabillo del ojo. Estaba pensando que no era demasiado serio, pero Mujir al menos parecía haber sido tomado por sorpresa. Lo siento, Sir Alus. Me superó. Dijo Mujir con respiración entrecortada, mientras se presionaba contra su abdomen sangrante. Leí mal la situación. Respondió Alus, con algo de amargura. Un hechizo de nivel experto perfeccionado los había atacado con una sincronización precisa y no eran lo suficientemente hábiles para manejar eso. Tenerlos al frente en el lugar de Leti había fracasado. Quizás debería haber hecho que se concentraran en esquivar. Ja, te estás volviendo descuidado, Mujir. Sahik hizo una broma, a pesar de estar cubierto de heridas por el ataque de Mizuchi. La sangre goteaba por todas partes, y sus brazos, piernas, pecho y cara tenían escarcha cubriéndolos. Había usado Force junto con la magia ofensiva, mientras luchaba contra las cabezas de los dragones de hielo con sus propias manos. Agarrando la barbilla de ambas cabezas de dragón, no había podido mantenerse firme. Y al ver eso, Mujir dijo exasperado, estás mucho peor. Tus brazos y piernas son un desastre, no.
Esto no es nada, dijo Sahik. Pero parecía que había recibido mucho daño de los efectos secundarios de Force, así como del Mizuchi. En cuanto al Roscar que podía usar ese tipo de hechizo, todavía estaba colapsado sobre sus rodillas y en una forma carbonizada, sin embargo, no se había convertido en cenizas como lo hicieron los Fins con sus núcleos destruidos. Rain podía sentirlo con su detección y, lo peor de todo, aún podía lanzar hechizos. Sin embargo, no había forma de que Alus lo hubiera pasado por alto si se hubiera movido. ¿Qué está pasando? No había tiempo para disfrutar de la victoria mientras estos pensamientos pasaban por su mente. Cuando Alus echó otro vistazo al Roscar, todavía parecía muerto. No importa dónde hubiera estado su núcleo, debería haber sido quemado por el Kagatsuchi de Letty. El cuerpo del Fin se estaba convirtiendo lentamente en cenizas y el viento se lo llevó. Parecía muerto para cualquiera que lo viera, las señales estaban todas allí, pero era imposible que un Fin muerto usara magia. Lo que significaba que Rain no estaba sintiendo al Fin en sí, sino una gran cantidad de maná todavía dentro de su cuerpo por alguna razón, a pesar de que no había ninguna fuga visible de maná. Y la respuesta que se podría concluir de eso, era. Antes de que Alus pudiera terminar el pensamiento, sintió todo, desde la pálida expresión de Rain y se tragó las palabras. No cabía duda. El Fin seguía vivo. Y una vez que estuvo convencido de eso, Alus vio un ligero movimiento por el rabillo del ojo. Retrocedan y se concéntrense en sanar. Al darse cuenta del cambio, inmediatamente Alus ordenó a Sahik y Mujir que se retiraran. El Fin se había convertido en cenizas, pero el proceso se había detenido abruptamente y todavía tenía más de la mitad de su torso. Un sonido extraño salió del abdomen hinchado de Roscar. Su capa exterior se agrietó y se extendió en todas direcciones como una telaraña. Algo se movía dentro de él, y en poco tiempo un trozo de la capa exterior cayó al suelo, levantando Jin. La cáscara exterior del Roscar se estaba cayendo a pedazos, como si una especie de gallina anormal estuviera naciendo de un huevo ceniciento. Era un espectáculo extraño. Todos estaban inmóviles mientras observaban lo que sucedía. Cuando cayó como un gran pedazo de cáscara, alcanzaron a ver algo, o más bien, alcanzaron a ver a través de un punto brillante de mal agüero. Todos se congelaron y contuvieron la respiración mientras miraban. ¿Qué? De ninguna manera. Letty inconscientemente gritó, retrocediendo un paso. Una criatura extraña estaba claramente a punto de emerger del estómago arrugado del Roscar. Algo se asomaba desde un vacío hueco que era más oscuro que las sombras. Manchas blancas de luz, como ojos, parpadearon dentro del huevo vacío de lo que alguna vez fue el Roscar. Y finalmente. ¡Bu! Un sonido de vibración gutural que no provenía de la garganta, sino de una especie de membrana extraña, rugió e hizo temblar el aire. Mujir se acurrucó sorprendido, casi soltando su Saar tonfa. Esto tiene que ser una especie de broma. ¿Qué es eso? Dijo Rain. Esto es malo. Señor Rain. Corría sudor frío por la espalda de Letty, y se volvió hacia Rain con la esperanza de que al menos pudiera designar un rango para ello. No. No. No, 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 urk. La piel de Rain ya estaba pálida, pero ahora estaba blanca como un cadáver. Jadeó en busca de aire, hiperventilando y estuvo a punto de vomitar. Incluso sus ojos estaban borrosos. Al ver su reacción, cualquiera entendería que lo que se escondía dentro del Roscar, o lo que tal vez se estaba disfrazando del mismo, era el verdadero devorador. Al poder sentir con precisión el maná, Rain podía sentir la abrumadora diferencia de poder entre ellos. Habiendo comido cientos de maestros mágicos, su aterradora presión se estaba aplicando directamente a sus sentidos. Al ver a Rain así, Letty se dio cuenta de que era culpa suya. Se había dejado llevar, pensando que lo había eliminado. Al capitán, dijo con una expresión seria. Estaba preparada para la muerte. El próximo movimiento probablemente decidiría el destino de todos aquí. Sus ojos lo dejaron bastante claro. Sí, no hay duda. Seguro que es clase SS. Dijo Alus. El maná retorcido era tan denso y abrumador que podía sentirlo en su piel. Este Fin era claramente diferente de todos los que había peleado antes, lo que hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Pero qué hacemos? No podemos manejar eso solo con nosotros. Letty exclamó. Sé, capitán, Letty tiene razón. Esto no es algo que una sola nación pueda manejar. Hey, Mujir, es Alus quien decide eso, no nosotros. Interrumpió Sahik para interrumpir la tímida reacción de Mujir, aunque incluso su voz temblaba. Pero tenía razón. Sahik no pensó que esto fuera algo que las élites de una sola nación pudieran manejar. Pero ya estaban más allá de eso. Alus sabía qué hacer. Para empezar, nunca había tenido otra opción. Incluso ahora,
la cavidad del Roscark se expandió y 3 dedos aparecieron alrededor del borde como para abrirla más. Ese sí vamos a retirarnos, tiene que ser ahora, si podemos comprar, aunque sea un segundo de tiempo. Dijo Mujir con todo el vigor que pudo reunir, pero Alus no reaccionó. Como para animarlo, habló de nuevo con una voz tímida. Es decir, Alus. ¿Podría incluso el número 1 haber sido confundido por esta irregularidad? Mujir se preguntó, mirando su rostro. En el siguiente momento, su propio rostro se puso pálido por la conmoción. Alus tenía ojos feroces. Los ojos de un cazador, sin rastro de miedo. Como si estuviera esperando a que su presa saliera de su nido. Incluso había una sonrisa en su rostro. Ali. Letty dijo con voz interrogante. Finalmente, como si por fin volviera a sus sentidos, Alus volvió su atención a sus subordinados. Sí, ustedes pueden seguir adelante y retirarse. Letty, Mujir y Sahik reaccionaron. Mujir dijo, Sir Alus, no quiere decir, va a luchar solo. Obviamente. No te encuentras con un clase SS todos los días. ¿Qué mejor oponente podría pedir si voy a por todas? En un gesto aparentemente satisfecho, Alus echó la barbilla hacia atrás, con una sonrisa intrépida en los labios. En sus ojos había una luz casi inocente, como un niño que ha encontrado un juguete nuevo. Dependiendo de la persona, incluso podrían cuestionar si estaba cuerdo. Incluso si es una misión, de vez en cuando tendré que pelear con alguien con suficiente templanza, o mis habilidades se perderán. Sin mencionar que esta es la primera vez que veo a uno de este tipo. No sé si es un parásito o si se disfrazó, pero está claro que esta cosa estaba esperando dentro del Roscar por una presa fuerte. Alus parecía que finalmente había descubierto el misterio detrás de la enorme cantidad de maná del Find a pesar de su falta de recipiente, y porque había habido una demora cuando lanzó magia. La respuesta a todas sus dudas había tomado forma frente a sus ojos. Si corremos aquí, esa cosa nos va a perseguir. En ese caso, habrá más bajas de las esperadas. Especialmente contra un bicho como este. Puedes ir contra él, Ali. Me pregunto lo mismo. Pero al menos no siento que vaya a perder. Sir Alus, el riesgo es demasiado alto. Tampoco sabemos qué tan fuerte es el enemigo. Mujir dio un argumento lógico y sólido, pero Sahik puso su mano en su hombro y negó con la cabeza. Sahik separó los pies a la altura de los hombros y se colocó en una postura recta muy militar con los brazos detrás de la espalda, a diferencia de su comportamiento habitual. Parecía que se había preparado y estaba a punto de hacerle una propuesta a Alus. Al verlo posar así, Alus decidió al menos escucharlo. Sir Alus, estamos orgullosos de ser maestros mágicos de Alfa. No podríamos pedir nada más que estar a su lado y al de Letty. Soy muy consciente de que nos faltan fuerzas, pero no puedo imaginarme retirándome y dejándolo atrás. Finalmente, Mujir entendió. Como subordinado, en lugar de dudar de todo, debería tener fe en su comandante. Sahik se erigió como modelo de la encarnación ideal del soldado que tenía ante él. Pensar que me ganó en actitud. Mujir lucía una sonrisa de autocrítica mientras se alineaba junto a Sahik con una respetuosa reverencia, como si se hubiera olvidado por completo del Find. Perdóname por antes haberme salido de los límites. Comparto el mismo sentimiento que Sahik, al igual que el resto del equipo. Los miembros del escuadrón asintieron uno tras otro. Al ver eso, Letty murmuró, por eso los hombres son tan estúpidos. Con una sonrisa irónica. Luego cambió su expresión a la de un líder. Correcto. En ese caso, lo eliminaremos incluso si nos mata. Dijo, animando a su equipo motivado. Oye. Pueden ser tan apasionados como quieran, pero no lo toquen. El escuadrón se había estado entusiasmando, pero las palabras de Alus se sintieron como si les hubieran arrojado un balde de agua fría. Letty se congeló, mientras que Sahik y Mujir estaban igualmente asombrados. Pero si son tan entusiasta, al menos puedo dejarlos mirar. Alus les dedicó una sonrisa a los tres y continuó, ustedes no saben por qué he luchado solo todo este tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora podrán verlo con sus propios ojos. Señaló la parte superior del depósito, que parecía una montaña rocosa a cierta distancia. El daño no debería llegar tan lejos. Estaría al alcance de la vista del enemigo, pero Alus estaba seguro de que sería capaz de evitar que los atacara. Además de eso, si este devorador estaba esperando una presa digna, no se conformaría con nadie más que con alguien con un gran maná como Alus. Vamos, aléjense un poco antes de que salga. Quiero ver cómo es realmente manejar un legendario clase SS. Aceptando de mala gana la orden de Alus, el escuadrón comenzó a retirarse con cautela. Y un momento después. ¡Bu! El devorador sacó los pies del todavía pequeño agujero, rompió el caparazón y finalmente apareció en todo su esplendor.
Extendió el brazo y se frotó los 4 dedos de la mano, sintiendo su movimiento. Todo su cuerpo estaba cubierto de una piel negra brillante, y era relativamente pequeño, alcanzando los 3 metros de altura. La cola se bifurcaba en 2 al final, y en cada punta había una monstruosa boca abierta. La cara estaba plana con una especie de mucosidad formando una película sobre ella, haciéndola brillar. Tenía las cuencas de los ojos como agujeros que reflejaban la luz, dándoles la apariencia de ojos. Corriendo a lo ancho de su rostro había una boca enorme, y casi parecía que estaba sonriendo. En su cabeza había un cuerno deformado que se extendía hacia atrás, haciéndolo parecer una extraña criatura reptil. Aunque extraño, su forma tenía una especie de simplicidad y elegancia. Ni siquiera Alus había visto una forma evolutiva tan perfeccionada. Había visto muchos Finns, y tuvo una cierta impresión después de ver este. Y eso era que quizás todas las criaturas fantásticas y ficticias en las historias de leyendas y mitos realmente se habían originado en Finns. Cuando los Finns se comían a los humanos, la información de maná que tomaban incluía los recuerdos de la víctima. Su teoría era que tal vez los Finns cambiaron de forma a esas criaturas míticas basadas en esos recuerdos. También existía la teoría de que los Finns habían existido en este mundo mucho antes de su aparición en cantidades masivas. Por ejemplo, en forma de seres sobrenaturales como demonios, ángeles, dioses y espíritus, etc. No existían en la realidad, pero quizás la gente en ese momento había interpretado a los Finns como tales. Sin embargo, eso era un pequeño salto. Los eruditos tendían a inclinarse hacia la teoría anterior. Sin embargo, entre los creyentes había algunos herejes que apoyaban a estos últimos. Eso significaba que los Finns eran más antiguos que la historia humana y, por lo tanto, seres superiores de existencia. De hecho, durante el periodo caótico de la historia en el que los Finns habían aparecido por primera vez en serio, incluso hubo algunos que afirmaron que eran criaturas para ser adoradas y se ofrecieron a sí mismos u otros sacrificios a ellos. Incluso en la actualidad, había cultos que consideraban a los Finns como sagrados, aunque sus actividades eran típicamente prohibidas y reprimidas por las diversas naciones. Pero para Alus, tales afirmaciones eran delirios que apenas merecían un segundo pensamiento. No era como si no pudiera entender el deseo de buscar la salvación en este mundo de desesperación de las criaturas que excedían el conocimiento humano. Pero si ese era el caso, ¿por qué estaban comiendo humanos? Teniendo en cuenta a los maestros mágicos que lucharon y murieron en la batalla contra los Finns, así como el dolor de las familias que quedaron atrás, los dioses que solo podían crear sufrimiento y no ofrecer ninguna salvación serían inútiles a los ojos de Alus. Mostrarles reverencia era lo último que haría. De hecho, ese tipo de ideas eran nada menos que blasfemas hacia los maestros mágicos que habían perdido la vida. En este momento, el devorador ante él podría haber tenido la forma de un Finn, pero aún lo veía como nada más que un monstruo anormal al que sacrificar. ¿Realmente podrá decir dónde estoy sin ojos o nariz? Alus se quitó la capa y desató su maná. Miró al Finn que estaba reaccionando al torrente de maná, como si quisiera provocarlo. La boca del devorador se abrió, revelando hileras de dientes que llegaban hasta la garganta. Al mismo tiempo, se puso a 4 patas, levantando su cola bifurcada en el aire. Bajó la cabeza al suelo mientras la baba goteaba. En el mismo momento en que Alus se preparaba para enfrentarse, de repente el devorador atacó. Con cada paso, arrancaba la tierra, haciendo volar tierra y guijarros. Y en un abrir y cerrar de ojos cerró la distancia. Sin embargo, su objetivo no era Alus. En cambio, iba tras el escuadrón que se retiraba a la cima del depósito mineral. Alus había imaginado que el devorador lo priorizaría, ya que tenía la mayor cantidad de maná, pero tal vez estaba persiguiendo a la presa que escapaba por instinto bestial. Rápidamente se interpuso en su camino estirando su cadena, pero el devorador parecía haberlo visto venir, ya que saltó a una rama cercana y la usó como trampolín para saltar más lejos. Por supuesto, Alus no solo iba a ver que eso sucediera. Preparó su AR y apuntó hacia donde aterrizaría el devorador. Pero, con la espada negra de bruma nocturna lista, Alus se abalanzó hacia el Finn. Pero más rápido de lo que incluso Alus podía notar, una figura apareció repentinamente frente a él. Y era Rain, a pesar de que se suponía que debía estar en la parte trasera de la formación delta a cierta distancia. La hoja se detuvo justo antes de que pudiera cortar su cuello. Exactamente qué había pasado. Rain tenía lágrimas en los ojos, mostrando lo confundida que estaba por esto. Un latido después, el Finn se acercó a Alus y Rain, con la boca bien abierta. Si una persona fuera víctima de esa feroz mandíbula, no quedaría mucho de ella. ¡Mierda! Cuando la boca del devorador rozó su cuerpo y sintió los restos de maná corriendo por su piel, Alus entendió lo que le había sucedido a Rain. Magia de dominación espacial. Era el tipo de magia en la que Alus era mejor,
magia que interfería con la existencia de un objeto, la energía posicional y el eje de coordenadas. ¿Por qué demonios esta cosa puede usar Shuffle? Estrictamente hablando, el devorador había usado un hechizo que excedía incluso eso. No había intercambiado las coordenadas y la energía posicional de dos objetos, sino que había movido a Araín a la fuerza a través del espacio. Por impactante que fuera, los Finns eran más expertos en usar magia que los humanos. Mientras pensaba en eso, Alus pudo calmarse después de perder la compostura por un momento. Al mismo tiempo, se dio cuenta de por qué el Finn no lo había usado contra sí mismo, e inmediatamente tomó medidas contra él. Magia de dominación espacial o no, no podía usarla contra Alus, quien arregló su existencia con magia. Es por eso que se había dirigido a Araín, que no había recibido un entrenamiento especial de combate. Mientras su cerebro corría a toda velocidad, su cuerpo hacía los movimientos óptimos. Su brazo brilló y bruma nocturna se balanceó hacia arriba. Dimensión Srast. Alus no dudó en usar el mismo hechizo que había atravesado a Mitsuchi y balanceó su AR. Sin embargo, no cortó al Find, sino al espacio frente a él. Siguiendo la trayectoria de la hoja, una línea atravesó el espacio mismo, cambiando el escenario. Sintiendo el peligro, el Find golpeó su cola bifurcada contra el suelo para frenar y saltó a un lado. El espacio cambiado pronto se reparó y volvió a la normalidad, pero ser capaz de defenderse del Find por un segundo significó mucho. En ese breve descanso, Alus apareció frente a la asustada Araín con su AR listo. De repente, aparecieron innumerables hojas de maná girando. Al mismo tiempo, murmuró el nombre del hechizo como si se lo susurrara al oído. Hassis Wallow. Las 100 hojas de maná apuntadas hacia el Find fueron enviadas volando, Alus disparando hoja tras hoja sin interrupción. Los destellos de luz llovieron sin piedad sobre el Find. Rain se sorprendió al ver innumerables meteoritos pequeños descendiendo en un solo punto, cuando de repente sintió el brazo de Alus envolver su cintura. ¡Eek! Después de la lluvia de luz, Rain fue bajada lentamente al suelo. Y le quitaron el brazo que le rodeaba la cintura. Lo siento, nunca imaginé que podría usar Shuffle. Gracias. Teniendo en cuenta cómo se designan las coordenadas, una vez que estés fuera de la vista, probablemente no podrá volver a usar ese hechizo. Y hazle saber al escuadrón que debe liberar continuamente su maná para fijar su posición en el espacio. Debería poder resistirlo hasta cierto punto si siguen reescribiendo la información de su posición. Entiendo. Ahora vete, date prisa. Rain hizo una reverencia a Alus y se dirigió al depósito a toda velocidad. Por frustrante que pudiera ser, no había nada que pudiera hacer si se intercambiaran hechizos de alto nivel. Si realmente cometía un desliz, el devorador la usaría y terminaría como una carga. Alus continuó enfrentándose al devorador, de espaldas a Rain. Mientras miraba ansiosamente a Alus mientras corría, una figura apareció a su lado. Era Mujir, quien había ido a buscarla. Habiéndola encontrado finalmente, exhaló y la llamó. Por aquí. Mujir se movió detrás de Rain para protegerla y se disculpó por su fracaso mientras los dos corrían, pero ella negó con la cabeza, dándole una breve explicación de lo que había sucedido. Cuando Rain había desaparecido repentinamente, el escuadrón apenas había visto algunos restos de magia y se dividió para buscarla cuando Mujir, que había estado en camino de informar a Alus, se encontró con ella. La expresión de Mujir se endureció cuando se enteró de la aterradora magia que había usado el devorador. No era tanto por miedo a convertirse en víctima del hechizo, sino por preocupación por Alus que se había quedado atrás. Rain habló para aliviar sus preocupaciones. No se preocupe. Sir Alus es el mejor maestro mágico. Si perdiera, la humanidad no tendría ninguna posibilidad. La única diferencia sería la rapidez con la que nos enfrentaríamos a la ruina. Así que debemos vigilarlo desde lejos y rezar para que pueda luchar con toda su fuerza. Si eso es lo que dices, ¿segura que es tan? Perdóname, seguro que me preocupa estar protegido por alguien tan tímido. Por favor, olvide lo que acaba de escuchar. Eso no es cierto, pero si eso es lo que quieres, no escuché nada. Mujir era del tipo que se equivocaba por el lado de la precaución, e incluso en la batalla medía la diferencia en habilidad y calculaba con calma sus probabilidades de victoria, por lo que no era de extrañar que hubiera dudado tanto. Las palabras de Rain fueron las de un observador cuyo trabajo era buscar con precisión información sobre el enemigo y guiar a los maestros mágicos a la victoria. La batalla entre Alus y el devorador ya estaba más allá del ámbito de estimación del mejor observador de Alfa, y ver esto fue casi refrescante para Mujir. Su comandante se encontraba en las alturas de lo que bien podría llamarse terreno sagrado, mucho más allá del conocimiento humano. Decidió creer en él. Eso era todo lo que podía hacer realmente. Y si se redujera a eso, todo el escuadrón estaría preparado para contraatacar al monstruo incluso si los mataba. En poco tiempo, los dos se reagruparon con Letty y los demás.
No faltaba mucho para llegar al depósito. Pero los sonidos feroces y las señales de lucha detrás de ellos les dieron escalofríos. Me alegro de que esté a salvo, señorita Rain. Vamos a apresurarnos hacia el depósito. Rain asintió con la cabeza ante las palabras de Letty, mientras corría tan rápido como podía un paso detrás de ella. Incluso aquí había señales de lucha, con marcas de garras y árboles talados, el suelo levantado y lleno de agujeros. Rain frunció el ceño ante la vista, mientras le decía a Letty y a los demás cómo contrarrestar la magia del Fiend. Ya veo, así que realmente fue un hechizo. Así parece. Sir Alus lo llamó Shuffle. Y ahora incluso está usando Shuffle. No parece que se esté especializando en nada. Puede que ya ni siquiera tenga afinidades. Reflexionó Letty. Capitana, cuando estaba usando Kagatsuchi, la magia de restricción que Sir Alus usó en el Roscard no era. Dijo Mujir, habiendo notado algo. Todos pronto se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. Ninguno de ellos había visto ni oído nada sobre un hechizo como ese. Lady Letty, Sir Alus también es un destacado investigador sobre magia. Escuché que él también es casi el único responsable de la teoría detrás de las puertas de transferencia. Correcto. Entonces, tal vez Ali tampoco tenga ninguna afinidad, como si no tuviera atributos. Rain reflexionó en silencio sobre esto, sintiendo que era muy probable. Cuando la había salvado, había usado un hechizo llamado Dimensión Srast. Ese tampoco pertenecía a ninguno de los atributos. Cortar espacio, probablemente era exactamente lo que parecía. No importa cómo lo viera, su poder era abrumador. Incluso el devorador había dudado en tocar ese corte, y también había atravesado fácilmente el Mizuchi que el devorador había usado antes. Pero parece que incluso un Fiend puede usar magia sin atributos, podría ser difícil luchar contra ello incluso si todos los maestros mágicos se unieran. Me siento mal por Ali, pero tenemos que traer esta información a casa o estaremos en problemas. Rain estuvo de acuerdo con Letty. Incluso si era un concepto previamente desconocido como Alus había dicho, siempre que se basara en la magia, debe haber un medio para resistirlo. Pero si se involucraran con él sin ser conscientes de ello, incluso los únicos podrían morir inmediatamente. Letty eligió a uno de los miembros más rápidos de su escuadrón y le dio órdenes de regresar a la base sin importar nada. La información sobre esta nueva magia y la amenaza del fin que la usó debía llegar al gobernador general lo antes posible. Mientras tanto, Rain estaba pensando en otra cosa. Un atributo que solo Sir Alus puede usar. Mi suposición de por qué asumió misiones solo no estaba muy lejos de la realidad. Probablemente sea un atributo que no conocíamos antes. Ella recordó cómo la magia que usó la humanidad era algo originalmente usado por Fiends. Pero varios Fiends la conocen bastante bien, porque son los reyes de la magia. Sin embargo, ni siquiera los Fiends pueden usar tan fácilmente el poder de la magia sin atributos. Afortunadamente no ha habido muchos Fiends de la misma clase que la calamidad. Generalmente los Fiends se fijaban en sus clases establecidas, pero podían superar eso comiendo. Al absorber maná y la información que contenía, un Fiend podría usar hechizos que un maestro mágico conocía a través del conocimiento y la experiencia. Por supuesto, no todos pudieron. Pero por eso eran una amenaza constante para la humanidad. Sin embargo, esto podría significar que el devorador ya se había comido a un usuario de magia sin atributos. Pero Rain rechazó la idea. Después de todo, era un territorio desconocido incluso para un único como Letty. De hecho, Alus era la única excepción. Habiendo llegado tan lejos en sus pensamientos, lo reconsideró. ¿Qué pasa si lo pienso al revés? ¿Por qué Sir Alus puede usar magia en el nivel que solo la clase más alta de Fiends puede usar? ¿Simplemente llegó a ese reino a través de su investigación? Lo que detuvo a Rain de pensar más fue una onda de choque, probablemente la secuela de un intercambio de ataques entre Alus y el devorador, agrediéndola por detrás. Vaya que están peleando. Saltando de lado y cubriendo a Rain, Letty giró en el aire, pateando un tronco de árbol cercano y aterrizando en una rama. Se tapó los ojos entrecerrados con la mano. Ese gesto no fue para que ella pudiera mirar de lejos. Algo microscópico transportado por la onda de choque soplaba sobre ella. Arena. Debajo de la rama en la que estaba Letty, Rain se frotó el dorso de la mano y murmuró confundida. Eran granos de arena muy finos. La sensación era suave y seca, por lo que era algo que no esperarías ver en un lugar lleno de vegetación. Rain quería usar su ojo mágico para confirmar lo que había sucedido, pero rápidamente se refrenó. Había determinado que usarlo ahora solo serviría para distraer a Alus. Mientras tanto, Letty, que había saltado a un árbol aún más alto, confirmó lo que estaba sucediendo detrás de ellos, dejando escapar una voz de asombro. ¿Qué está? Ja, 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 pensar que vería una duna de arena en el mundo exterior. Una duna de arena.
Preguntó Rain. Sí. El lugar donde está Alice se ha convertido en un desierto. Reaccionando a las palabras de Letty, los miembros del escuadrón se movieron para ver la vista por sí mismos. Eso es Elaine. Mujir gritó. En contraste con su habitual comportamiento tranquilo, ahora parecía desconcertado. ¿Sabes qué es? Letty le preguntó. La versión completa probablemente no esté registrada en la enciclopedia de hechizos. Solo he escuchado rumores al respecto. Por cierto, el nombre proviene de un cuento de hadas que me leyó mi madre cuando era joven. Era un lugar creado por un demonio que se opuso al creador del mundo y usó la arena como brazos y piernas. Me pregunto quién es el verdadero monstruo aquí. Dijo Letty, sonriendo con ironía. Sahik la llamó. Capitana Letty, mire hacia arriba. Esas son malas noticias. Deberíamos ir al depósito ahora. La mejilla de Letty se crispó ante sus palabras. Era mediodía, pero el cielo se estaba oscureciendo mientras las nubes negras se acumulaban sobre ellos. Estaba claro que no eran naturales. Hubo destellos ocasionales de relámpagos dentro de ellos, pero el relámpago era demasiado oscuro para ser llamado luz. El parpadeante rayo oscuro sin duda nació de una poderosa magia. No solo era visualmente ominoso, sino que, si alguien con afinidad por el atributo del rayo como Sahik les estaba advirtiendo sobre ello, definitivamente era peligroso. Su habitual compostura había desaparecido, la expresión de su rostro era de pánico serio. Esta es la primera vez que veo un rayo negro. Podría ser magia de rayos de nivel experto. Algo igual al nivel más alto de rayos. Rain supuso. Sahik lo confirmó. Sí, ese es el más poderoso de los 8 vértices, Blakikazuchi, sin lugar a dudas. Nunca antes lo había visto con mis propios ojos, y hablando con más precisión, es un hechizo de máximo nivel. Como para respaldar sus palabras, a todos se les puso la piel de gallina. El aire se estaba electrizando incluso a esta distancia. Bueno, eso es malo. Vayamos al depósito de inmediato. Letty les dijo. Con un trueno instándolos a seguir, el grupo se apresuró a su destino a toda velocidad. La parte superior del depósito parecía baja al suelo desde la distancia, pero a medida que se acercaban, vieron que la pendiente hacia la parte superior era anormalmente empinada. Sería extremadamente difícil de alcanzar para una persona normal. Sin embargo, los maestros mágicos presentas eran élites, y subieron la montaña rocosa saltando desde pequeños puntos de apoyo que sobresalían de la superficie. El área en la parte superior del depósito era pequeña, pero si se agrupaban, habría suficiente espacio para todos. Luego, el escuadrón colocó varias capas de barreras sin siquiera esperar las instrucciones de Letty. Estas estaban destinadas a lidiar con las secuelas del hechizo que habían visto antes. Juntos crearon una barrera masiva que cubría la totalidad de la parte superior del depósito. Los preparativos contra las nubes oscuras no eran perfectos, pero al menos habían creado una defensa sólida. Rain observó en silencio cómo el equipo se ponía a trabajar. Ella se especializó en detección, por lo que solo se interpondría en el camino. «No pondrá una barrera, Lady Letty», dijo de repente, habiendo notado la ausencia de la barrera de Letty. Si querían que fuera perfecto, no podían dejar de lado la barrera de los únicos. No soy buena cuando se trata de ese tipo de cosas. Disculpe. Letty se rió un poco y sus hombros se hundieron. Se apartó la trenza de la cara y se encogió de hombros. Para que lo sepas, no me pongas al mismo nivel que Ali solo porque ambos somos únicos. No todo el mundo es todopoderoso cuando se trata de magia. Ah. Lo siento. Está bien. No soy tan mezquina como para ponerme celosa por eso. Finalmente, Rain se dio cuenta. Se decía que un observador podía pasar la mitad de su vida puliendo sus habilidades en el mundo exterior y, a cambio, prácticamente no tenían oportunidad de desatar hechizos de ataque. Lo mismo era cierto en el sentido opuesto para maestros mágicos que se especializaban en combate. Se requerían decisiones importantes al dominar la magia. Tenían que tener en cuenta cosas como la afinidad, la cantidad de maná, los atributos que podían usar, la disposición, el dominio de la magia, etc. Normalmente, uno tendría que elegir un solo camino entre un número casi infinito y entrenar. Los caminos que uno podía tomar eran tan numerosos que ni siquiera una vida era suficiente para recorrerlos todos. Rain podría ser la observadora número 2 del ranking, pero cuando se trataba de su clasificación como maestra mágica normal, estaba en los dígitos cuádruples. Dominar algo significaba renunciar a otra cosa. La vida no era más que una serie de elecciones.
Iraín había olvidado algo que era tan obvio. Quizás era natural ya que ella había estado junto al único maestro mágico que podía hacer posible lo imposible en esta misión. Es por eso que Letty se había centrado en la magia explosiva, alcanzando las alturas de un único al dominar eso. Mientras tanto, no sería extraño para ella ser inferior incluso a un doble en otras áreas, a pesar de que alcanzar el rango de único a través de un solo campo de esfuerzo dice mucho de su talento. Por eso eran un equipo, una unidad. Letty estaba lejos de ser todopoderosa, y los otros miembros del escuadrón la apoyaron con sus propias especialidades. Pensando en ello, era de sentido común y una táctica universal y eficaz. Rain estaba avergonzado de que esta verdad se hubiera escapado de su mente. Al momento siguiente, se dio cuenta de por qué Alus siempre optaba por luchar solo. En otras palabras, puede hacer todo por su cuenta, por eso no necesita un equipo. Letty escuchó claramente los murmullos de Rain. Creo que eso es parte de esto, pero... Cuando se detuvo a pensar, una luz tremenda brotó de entre las nubes oscuras. Ese es Blacky Kazuchi. Rain olvidó lo que Letty estaba diciendo, perdiendo las palabras por la vista que tenía delante. Era como un dragón negro, más rápido de lo que el ojo podía ver, corriendo por el cielo hacia el suelo. Unos momentos después, el sonido de ese destello llegó a sus oídos. Innumerables chispas negras surgieron desde el punto del rayo. Algunos incluso llegaron hasta la parte superior del depósito, desapareciendo después de estrellarse contra las barreras. Después de eso hubo silencio. Era como si los fuertes sonidos del combate hubieran sido borrados por el rayo, dejando solo una calma ominosa. De todas formas, como decía, creo que es porque si estás solo, nadie morirá contigo. Ali nos hizo retirarnos cuando vio que no estábamos en perfectas condiciones para pelear, ¿verdad? No lo estás pensando demasiado. De ningún modo. Todavía tiene 16 años. No querer que nadie muera en el mundo exterior es solo el ideal de un niño, pero tiene el poder de hacerlo realidad. Rain sintió que la imagen de Letty de Alus chocaba con la suya y no pudo evitar hablar. Sir Alus no me suena a ese tipo de persona. Mírate hablando. ¿Es una máquina de matar inquebrantable? No. Yo no iría tan lejos. Era solo una broma. Bueno, no está tan lejos. Todos los que conocieron a Ali cuando él estaba en el ejército probablemente tuvieron esa impresión. Pero lo conozco desde que era más joven. Letty le sonrió a Rain con una leve sensación de superioridad. Sin embargo, la expresión de su rostro ha cambiado bastante desde que se inscribió en el instituto. Bueno, Ali estaba bien luchando solo. Ningún Find era un rival contra su abrumadora fuerza, pero es por eso que ahora estoy preocupada. Todavía hay límites para lo que puede hacer una persona. Por cierto, esta es solo mi teoría favorita. Pero ahora tiene a la señora Louki a su lado. Cierto. Parece un poco especial, así que quizás marque la diferencia, quién sabe. De todos modos, si Ali sigue tomando misiones por su cuenta, se equivocará en algún momento. Estoy segura de ello. El tutor y superior de Alus, el gobernador general Beric, tenía las mismas dudas que Letty. Por eso ahora está en otra parte, ¿no? Letty asintió para sí misma, habiendo entendido la intención de Beric al enviar a Alus allí. Era un medio para recuperar lo que le faltaba en la vida cotidiana del instituto. Bueno, ese tipo de poder aísla a la gente. Hace que la gente crea que sus ideales son una realidad. En cierto sentido, su razón para pelear es solo un sueño. No confiarle la espalda a otra persona en el campo de batalla, pensar que solo tú puedes evitar que alguien muera, eso es, en última instancia, solo por el bien de la autosatisfacción. Solo espero que no sea demasiado tarde para cuando se dé cuenta de eso. Letty había luchado en el frente y había visto a subordinados y amigos perder la vida en innumerables ocasiones. Rain entendió que sus palabras provenían de la experiencia. Nunca sabías cuándo sucedería lo inesperado en el mundo exterior. No sería exagerado decir que solo los eventos irregulares eran la norma aquí, y sin falta, surgieron situaciones en las que una sola persona no podía manejarlo. No importa cuán abrumadora fuera la fuerza de Alus, no había forma de que una persona no cometiera un error desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, ¿por qué no se lo dice usted misma, Lady Letty? Eso no es bueno. Todavía tienes mucho camino por recorrer, ¿eh? Ese tipo de cosas deben descubrirse por cuenta propia. Eso es simplemente cruel. Preferiría que lo llamaras amor. Amor.
dijo Rain, con una mirada confusa, habiendo reflexionado sobre la palabra. Esto es algo que tiene que hacer solo, además, hasta ahora lo ha logrado. Dijo Letty con una sonrisa forzada y solitaria. Como dije, cambió después de estar en el instituto. Parece que la señora Sisti está haciendo algo interesante, así que espero mucho de la pequeña Louki y las demás. Rain miró a Letty y se preguntó si esperaba ser ella quien cumpliera ese papel. Pero al ver la tristeza que se cernía sobre la expresión de Letty, no se atrevió a decirlo. Pero no puedes contarle sobre esto. Ali puede ser realmente ignorante sobre ese tipo de cosas. Dirá que no necesita ayuda y pondrá muros mostrando su fuerza, trazando una línea que no dejará que nadie cruce, probablemente. Rain tenía una expresión traviesa al escuchar esto. No hay necesidad de preocuparse. No soy una mujer tan insensible.